Imagínate que te quedan menos de 5 minutos para demostrar por qué tú defiendes la vida humana del ser humano por nacer. En otras palabras, tienes 2 o 3 minutos para tú demostrar a cualquier audiencia, sea en un público o a otro individuo, por qué tú crees que eres pro vida. ¿Por qué crees que la vida merece ser defendida desde la concepción? Todo se va a reducir a aclarar un solo problema. Y la pregunta ¿es el ser por nacer un ser humano? Eso es todo lo que tienes que aclarar. Como líder pro vida, como apologista, necesitas tú entender que la única respuesta que va a aclarar el asunto del aborto ante cualquier audiencia va a ser la siguiente. ¿Es el no nacido un ser humano? Habrán muchos detalles, suposiciones, aparentes excepciones, hipótesis que te van a plantear, pero olvídate de todo eso. Te van a dar muchas aseveraciones, afirmaciones, cosas como por ejemplo, es solo un trozo de células, pero olvídate de eso por un instante. Lo que tú vas a defender ¿es el no nacido humano? ¿Es el ser por nacer humano? Y te puedes referir al ser por nacer como no nacido o ser por nacer. De cualquier forma, no estás siendo discriminatorio ni le estás rebajando al usar ese lenguaje. Es simplemente te refieres al ser por nacer o al ser no nacido. Entonces, ¿es el no nacido parte de la familia humana? Esa es la cuestión. ¿Es el ser por nacer humano? Mejor dicho, ¿es alguien desde el instante de la concepción o es algo que se convierte en alguien? Lo que tú vas a defender es humano, es parte de la raza humana. Por lo tanto, el no nacido, si es humano, tiene derecho a vivir. Esto va a revelar la cosmovisión y la honestidad o franqueza de tus oponentes. Si reconocen que es humano, la consecuencia es que si es humano y pertenece a la raza humana, entonces tiene derechos humanos. De otra manera, ¿qué está discutiendo entonces? La conclusión que tú vas a defender entonces de que el ser por nacer es humano es que tiene derechos humanos, es que es alguien, no es algo. De otra manera, todo el mundo estaría, tal vez, la gran mayoría de personas, indignados si a alguien se le ejecuta por pena capital, ya sea por la inyección letal o la silla eléctrica, de manera injusta. De esta manera, si el ser por nacer es un humano inocente que no le ha hecho nada a ningún otro ser humano como para merecer una condenación, entonces la conclusión es evidente. Muchos van a apelar simplemente a los derechos de la mujer, a mi cuerpo, mi decisión, y hablaremos en la lección posterior específicamente de ese asunto. Pero ¿tú estás de acuerdo en que las mujeres decidan qué comida comer, cómo vestirse, con quién casarse? Pero lo que tú vas a proponer es que ningún ser humano, ni hombre ni mujer, debe tener derecho a quitarle la vida a un ser humano inocente por el solo hecho de estar dentro del vientre, por no haber nacido. Lo segundo es que vas a utilizar la ciencia de la embriología y la filosofía para tú defender la postura pro vida. La embriología afirma que desde el instante de la concepción hay un ser humano nuevo. Se crea información genética que antes no existía. Algunos científicos utilizan el lenguaje de que se fusiona el espermatozoide masculino con el óvulo femenino y hay un intercambio de 23 cromosomas cada uno para un total de 46. Esto da como resultado un nuevo ser humano con información genética que antes no existía. Uno de los médicos más conocidos por hacer un amplio trabajo en el código genético afirmó delante de una corte en el año 1989 que concebir a un ser humano se utiliza la misma palabra para concebir una idea. En otras palabras, él afirma, Jérôme Lejeune, el médico francés, que en el instante de la concepción hay un ser humano. De nuevo,
vas a utilizar la ciencia. En este sentido, la ciencia de la embriología vas a enfatizar eso y puedes practicarlo para decirlo en un minuto. Así, la ciencia de la embriología confirma que en el momento de la concepción hay un ser humano en desarrollo único, información genética que no existía. Eso hace que sea parte de la raza humana, porque los humanos producen humanos y desde ese momento está en desarrollo. Ahora, filosóficamente, vas a afirmar que es irrelevante moralmente las capacidades que tenga para sentir o para razonar el ser no nacido con el objetivo de otorgarle derechos. De esta manera vas a emplear la filosofía. La filosofía ontológica del ser afirma de que en el instante de la concepción es humano. No será humano, sino que es humano y este humano se desarrolla. En otras palabras, no son necesarias sus habilidades o capacidades desarrolladas para que sea humano, sino que el ser humano antecede, va primero al desarrollo de sus habilidades. De otra manera, hay seres humanos que nunca van a desarrollar muchas de sus habilidades, incluyendo las más básicas, como su capacidad motriz o su capacidad de razonar o incluso de sentir muchas veces. El sentir entonces no justifica quitarle la vida a un ser humano. En otras palabras, algunos van a alegar que el aborto es justificable, admitiendo que en la concepción empieza la vida humana, pero es justificable porque el ser no nacido que se está desarrollando no tiene la habilidad de sentir. Pero la habilidad de sentir no nos hace humanos. Otra herramienta que te va a servir mucho a ti, tanto en ambientes de personas que sean creyentes como para tú desarrollar tus convicciones, es que la Biblia utiliza un lenguaje biológico. Desafía a tus estudiantes, desafía a tu público secular a interesarse en la Biblia. Tal vez no de forma religiosa, pero sí de una forma interesante. Por ejemplo, puedes decir algo como: en la antigüedad la Biblia se escribió bajo 40 autores diferentes, en 3 idiomas distintos, en zonas geográficas distintas y bajo imperios diferentes. Y todos los autores están categóricamente de acuerdo en que la vida empieza en la concepción. En otras palabras, es sorprendente que en diversas partes del tiempo y el espacio, autores distintos afirmen que la cosmología de la época bíblica, tanto del Medio Oriente Antiguo como del Imperio Greco-Romano e incluso dentro de Israel, todos creen que la vida empieza en la concepción. Es más, para referirse a otros escenarios y narrativas, la Biblia y los autores bíblicos emplean ese lenguaje biológico. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, Salmo número 7:14, que dice que el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz maldad. Como puedes ver, este salmo dice que el pecado empieza en la concepción, luego queda preñado de él y da a luz. Utiliza un lenguaje biológico para concebir y dar a luz al pecado, algo que evoca Santiago en el capítulo 1, verso 15, en donde dice que la concupiscencia, habiendo concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, habiendo dado a luz, trae como consecuencia la muerte. De nuevo, incluso para concebir el pecado, se emplea un lenguaje biológico. Alan Guttmacher, quien fue director de la monstruosa organización de abortos a nivel mundial, Planned Parenthood, afirmó que es evidente que la vida empieza desde la concepción. De manera que tú vas a defender una cosmovisión diferente. Tú vas a ofrecer una alternativa. Como puedes ver, hasta este momento no has criticado mucho la posición pro aborto. Lo único que estás haciendo es defender tu postura o hacer preguntas. Afirmar que el valor humano no depende de las capacidades desarrolladas, aumentadas o disminuidas. Y que el ser consciente o sintiente no nos añade valor humano.
Ahora, vale la pena que te preguntes a ti mismo, ¿qué conocimiento tienes tú de la imagen de Dios en el hombre? Lo cual es lo que fundamenta el valor del ser humano y los derechos humanos. ¿Qué tanto tu convicción está fundamentada en la Biblia? Recuerda que la Biblia es tan trascendental, tan infalible, tan inerrante, no falla, es veraz, lo que dice es verdad, trasciende la ciencia, el tiempo, ha sobrevivido los embates en la historia. De manera de que así como fueses a demostrar si, por ejemplo, ¿qué necesita Dios para ser Dios? Simplemente ser Dios. De manera similar, ¿qué necesita el ser humano para ser humano y tener valor humano, derechos humanos, ser un ser humano? Génesis capítulo 1, verso 26 al 28 te sirve de fundamentos para establecer para ti una teología y una antropología del ser humano. En Génesis se nos narra que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó, y les dijo Dios: multiplicaos y fructificad y someter la tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Para ti y para una audiencia de fe, necesitas explicar por qué el valor humano está fundamentado en la imagen de Dios. Para una audiencia no cristiana, debes cuestionar si la evolución, lo cual es la religión o el cientismo o la teoría dominante en la esfera educativa y académica, y la evolución es el producto de muerte a través de millones de años, ¿cómo fundamentar una dignidad humana, derechos humanos y valor humano basado en la evolución? Pero por el momento vamos a examinar Génesis capítulo 1, el cual, aparte de Santiago 3:9 y Génesis 5:1, hacen alusión al hombre creado a la imagen de Dios. El teólogo Wayne Grudem, en su teología sistemática, define muy bien qué es la imagen de Dios. El hombre actúa como la imagen que se parece a Dios para representarlo en la tierra. En otras palabras, el ser humano es como una imagen de Dios en miniatura. Es hecho de barro, frágil, pero con alta dignidad. Es como un representante en el mundo. Es como si tomaras un billete de $100, recién sacado del ATM, está completamente nuevo y tiene el valor de $100 y te da ese poder adquisitivo y el respaldo de la Reserva Federal. Pero si ese billete de $100 está arrugado y sucio, ¿sigue teniendo el mismo valor? La respuesta es sí, porque aún tiene el respaldo de la Reserva Federal. De manera similar, el ser humano, aunque esté arrugado, anciano, o enfermo, o incluso afectado por el pecado, sigue teniendo el mismo valor por el solo hecho de ser un portador de la imagen de Dios. Ahora, sobre Génesis hay 4 elementos fundamentales que le dan valor al ser humano como consecuencia de ser hecho en la imagen de Dios. En otras palabras, imagina que el ser humano y la imagen de Dios es como un gran espejo. Ese espejo refleja la gloria de Dios y algunos atributos comunicables de Dios. Pero como resultado de ello, hay por lo menos 4 valores que puedes memorizarte fácilmente y hablarlos en cualquier escenario. Número 1, por ser hecho en la imagen de Dios, el hombre tiene valor intrínseco. Es lo que acabamos de aprender, que no depende de sus capacidades. Intrínseco es que su valor viene, es una estampa, es un estatus por el único hecho de ser humano. Número 2, igual, el hombre y la mujer tienen exactamente la misma dignidad porque hombre y mujer, Él los creó. Tercero, debido a que el hombre fue creado para dominar la creación y reproducir esa imagen de Dios en el planeta, y es la única criatura a la cual coronó Dios de gloria, como dice el Salmo 8, y el único que tiene la imagen de Dios, eso es un valor excepcional. Y finalmente, como dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11, hay eternidad en el corazón del hombre, de manera que el ser humano tiene un valor infinito. Entonces, hasta el momento, los elementos bíblicos te sirven a ti
para fortalecer tus convicciones el lenguaje biológico de la Biblia y hablarlo explícitamente en ambientes que creen en Dios, en ambientes cristianos, en ambientes de fe. Y también siempre que tengas la oportunidad de incentivar a tu audiencia, aunque sean agnósticos o gente de mente abierta, como lo quieras llamar, a que crean en la Biblia y a que vean que el mundo en que la Biblia se desarrolló es interesante y tiene algo que aportarnos, y que la ciencia, como la conocemos hoy, a través de la evidencia y la hipótesis, no es el único medio de conocimiento. Finalmente, te voy a dar el acrónimo EDAD. Puedes aprender a defender tu postura pro vida y a defender la humanidad y el valor intrínseco del no nacido con este acróstico. Número 1, letra E, estatura o edad. Es cierto que el ser por nacer es más pequeño, pero eso es irrelevante moralmente a la hora de negarle el derecho a vivir o destruirlo. Por ejemplo, hay un niño que acaba de nacer y tiene 2 horas de nacido. No hay nada que haga que pase a través del canal vaginal y pase de ser no humano a humano tan solo unas segundos o un par de horas. ¿Valen más las personas por ser pequeñas o altas, o por ser altas y valen menos las pequeñas? El tamaño y la edad es irrelevante a la hora de negarle u otorgarle derechos humanos. D, desarrollo. El nivel de desarrollo es irrelevante moralmente a la hora de destruir a un ser humano inocente antes de nacer o reconocer sus derechos. Por ejemplo, tú puedes tener 50, 20 o 90 años, o puedes tener 18 o 10. La diferencia de edad determina tu nivel de desarrollo. Es cierto que un niño de 1 año está más desarrollado que un feto de 13 semanas. Pero eso es irrelevante, porque si es humano, su nivel de desarrollo no importa a la hora de negarle sus derechos o destruir su vida. Letra A, el ambiente. ¿Quién vale más? ¿Las personas que viven en África o en Norteamérica? ¿Los que han logrado ir a la luna o los que viven en la selva? ¿Los aborígenes de Australia o las personas de Alemania? El lugar o el ambiente en que estemos es irrelevante a la hora de darnos valor. Por tanto, el hecho de que el ser por nacer esté dentro del útero de la mujer no le hace menos valioso y menos recipiente de los derechos humanos que aquel que está afuera del vientre. En otras palabras, si es humano, no importa si está adentro, en el útero, en el lugar más oculto de la tierra, como dice el Salmo 139, o afuera de él. Finalmente, la letra D de dependencia. Es cierto que el feto depende del cuerpo de la mujer y está conectado. No obstante, es un ser independiente. Y realmente todos somos dependientes. Todos dependemos de comer, de descansar bien, y hay personas enfermas con un nivel de dependencia superior, como aquellos que consumen drogas o medicina para poder vivir, o conectados a una máquina o a un tanque de oxígeno. Significa que tenemos derecho de matar a alguien o destruir su vida solo porque es dependiente. De manera de que aunque el ser humano no nacido dentro del útero de la mujer sea dependiente, eso no justifica destruir su vida de manera injusta. Así que ese es el acróstico EDAD, y te lo voy a resumir en 1 minuto. La ciencia de la embriología demuestra que la vida humana empieza en la concepción. En aquel momento hay información genética que es creada como consecuencia de la unión del espermatozoide masculino y el óvulo femenino. La edad no es relevante a la hora de otorgarle o negar los derechos al hombre. El desarrollo tampoco es relevante moralmente a la hora de destruir a alguien. No tenemos derecho de matar a alguien solo porque su nivel de desarrollo sea inferior. El ambiente es irrelevante, el lugar donde estemos a la hora de reconocer los derechos al hombre. De manera de que aunque esté en el útero o afuera,
no importa si es humano, tiene derecho a vivir. Y su nivel de dependencia también es irrelevante moralmente y científicamente, puesto que si es humano y depende de otro o de algo para sobrevivir, tiene derechos humanos. Ahí entonces puedes defender tus convicciones pro vida en 5 minutos. Finalmente, desafía a tus oyentes a reconocer la lógica con sus consecuencias. Tienes que ser paciente, demostrar una actitud de amor, de paciencia, de confianza. Tienes que estar muy pendiente de tu lenguaje corporal, que la gente también tenga confianza y apertura de hablar contigo y de expresar sus opiniones libremente. Agradece siempre por sus opiniones, aseveraciones y valentía al participar. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Algunos teólogos le llaman la psicología del ateísmo. ¿Por qué es una psicología? Porque es un asunto del corazón, no de la razón. El necio dice en su corazón. De manera que si el ateo reconoce que Dios existe, debe reconocer que Él es el dueño y juez máximo del universo y como consecuencia necesita aceptar o rechazar al Salvador. Similarmente, está la psicología del pro-aborto, en donde si reconoce que el ser por nacer es humano, con derechos humanos desde la concepción, la consecuencia es que el aborto destruye o mata injustamente a un ser humano en desarrollo. Esa es la consecuencia. Y si reconoce eso, debe reconocer que su cosmovisión es defectuosa, porque si dice está bien en matar a un ser humano antes de nacer, entonces, ¿qué podemos hacer en una sociedad que esté a favor de matar a unos y a otros? De jugar a Dios, en que unos viven y otros no. Tú vas a ofrecer entonces la alternativa pro vida, en que cada ser humano tiene derecho a vivir por el solo hecho de ser humano. Así que esto lo podrías hacer, depende del tiempo, de la cantidad de personas que tengas, pero siempre sea abierto. Da gracias por tus participantes. Nos vemos en la siguiente lección.